Sean bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de diálogo. Hoy profundizaremos en una joya de la literatura colonial hispanoamericana, una obra que nos transporta al corazón de la conquista del nuevo reino de Granada, El Carnero, de Juan Rodríguez Fraile. Este texto, escrito con una prosa ágil y llena de detalles, es mucho más que una crónica histórica. Es un testimonio vívido de una época de encuentros, conflictos y transformaciones culturales. Nos acompañan, como siempre, dos voces expertas que enriquecerán nuestra conversación. Nicole Triana, nuestra especialista en literatura colonial, y Carol, historiadora apasionada por las sociedades indígenas precolombinas. Es un placer estar aquí, Eduardo. El Carnero, cuyo título completo es Conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada, de las Indias occidentales del mar Océano y fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, es una obra fascinante por su carácter híbrido. No se limita a narrar los hechos de la conquista, sino que también incluye anécdotas, costumbres y hasta chismes de la sociedad colonial de la época. Juan Rodríguez Fraile, nacido en Santa Fe de Bogotá en 1566, hijo de un conquistador, escribió esta obra tardíamente entre 1636 y 1638, lo que nos permite tener una perspectiva retrospectiva y en ocasiones crítica de los eventos narrados. Exacto, es crucial entender que El Carnero no es un relato imparcial. Fraile era parte de la sociedad colonial y su visión está moldeada por sus experiencias y su contexto cultural. Sin embargo, precisamente por eso nos ofrece una visión invaluable de cómo se percibía y se narraba la conquista desde dentro del mundo colonial. Debemos mirarlo desde el ojo crítico, ¿sí? Contrastando su información con otras fuentes para tener una imagen mucho más completa de los pueblos indígenas y sus experiencias durante este periodo en el cual se encontró en profundas transformaciones. Comencemos nuestro recorrido por El Carnero con el primer capítulo, el cual nos introduce a los orígenes de los primeros conquistadores. Nicole, ¿qué nos cuenta Fraile sobre este punto crucial? Juan Rodríguez Fraile nos relata que la expedición inicial que condujo a la conquista del nuevo reino de Granada partió de Santa Marta. Menciona que el gobernador de Santa Marta en aquel entonces fue quien organizó y envió a estos hombres en busca de nuevas tierras y riquezas. Aunque en los resúmenes iniciales no se especifica el nombre del gobernador, en este primer capítulo sabemos históricamente que Rodrigo de Bastidas fundó Santa Marta en 1525 y posteriormente otros gobernadores impulsaron las exploraciones hacia el interior. La motivación principal, como suele ocurrir en estos procesos de conquista, era la búsqueda de oro y la promesa de grandes tesoros que alimentaban la imaginación de los expedicionarios. Es importante destacar que la fundación de Santa Marta y el envío de estas primeras expediciones fueron parte de un proyecto más amplio de la corona española para expandir su imperio en América. Los gobernadores, como figuras representantes del poder real, tenían la misión de reclamar territorios, establecer asentamientos y, por supuesto, obtener beneficios económicos para la corona. La figura de Gonzalo Jiménez de Quesada, aunque no sea el gobernador inicial, es fundamental en esta historia, ya que él fue quien lideró la expedición que penetró en el corazón del territorio muisca. El primer capítulo también aborda el origen de los gobernadores de Santa Marta. ¿Qué detalles nos ofrece El Carnero al respecto? Fraile menciona a Jerónimo de Melo y a su hijo Juan de Melo como algunos de los primeros gobernadores de Santa Marta. Su gestión, como ya apuntábamos, estuvo marcada por las dificultades propias de la colonización, incluyendo la resistencia indígena y los desafíos de establecer una administración efectiva en un territorio desconocido y hostil. Es un periodo de inestabilidad y de luchas de poder que se reflejan en las primeras páginas de El Carnero.
El establecimiento de la gobernación de Santa Marta fue un proceso complejo, como nos señala Nicole. La corona española otorgaba esas capitulaciones a individuos que se comprometían a explorar y conquistar dichos territorios a cambio de privilegios y la administración de las tierras descubiertas. Estos primeros gobernadores, como Jerónimo de Melo, enfrentaron enormes retos, desde la falta de recursos hasta los conflictos con las poblaciones indígenas y las disputas internas entre los propios españoles. Es un periodo fundacional, lleno de tensiones y de la búsqueda de consolidar el poder español en la región. El segundo capítulo nos introduce a dos figuras legendarias, los caciques de Guatavita y Bogotá. Carol, que nos revela el Carnero sobre la identidad y el poder de estos líderes indígenas. El Carnero nos presenta un panorama político complejo en el territorio muisca antes de la llegada de los españoles. Para el cacicazgo de Bogotá, el texto menciona a varios gobernantes con el título de Zipa, incluyendo a Meichucucha, Zaguamanchica, Nemequene, Pisquesusa y Zajipa. Estos Zipas ejercían un poder considerable en la región sur del territorio muisca. En cuanto a Guatavita, Freile se refiere a un cacique cuyo nombre específico no se detalla en los resúmenes que he consultado, pero sí enfatiza más que todo esa importancia del ritual de iniciación que se llevaba a cabo en la laguna de Guatavita. Es interesante notar cómo el Carnero aborda la relación entre estos dos cacicazgos. Sugiere que el Zipa de Bogotá ostentaba una suerte de monarquía sobre el nuevo reino de Granada. Sin embargo, la realidad era más compleja, ya que existía una marcada rivalidad y frecuentes conflictos entre Bogotá y Guatavita, así como otros cacicazgos importantes como el de Tunja, gobernador El Zaque. Esta fragmentación política interna fue, sin duda, un factor que los españoles supieron aprovechar durante la conquista. El capítulo también nos adentra en las costumbres de nombrar a los caciques y en el fascinante origen de la leyenda de El Dorado. Carol, ¿nos puedes contar sobre esto? La sucesión en los cacicazgos muiscas seguía patrones específicos, a menudo matrilineales, donde los sobrinos, hijos de las hermanas, heredaban el poder de sus tíos maternos. En cuanto al Dorado, el Carnero describe detalladamente el ritual que se llevaba a cabo en la laguna de Guatavita. El heredero al cacicazgo era desnudado, cubierto con una sustancia pegajosa y espolvoreado con oro en polvo, quedando completamente dorado. Luego, en una balsa adornada, navegaba hasta el centro de la laguna y ofrecía oro y esmeraldas a los dioses, zambulléndose después en las aguas. Este impresionante ritual del hombre dorado fue el origen de la leyenda del Dorado que tanto obsesionó a los conquistadores. Los capítulos 3 y 4 de El Carnero nos narran los conflictos bélicos entre los cacicazgos de Bogotá y Guatavita, incluso antes de la llegada de los españoles. Eduardo, ¿qué nos dice Freile sobre las causas y el desarrollo de esta guerra? Según El Carnero, la guerra entre Bogotá y Guatavita parece haber sido motivada por una lucha por el poder y el control territorial. El Zipa de Bogotá lideró un importante ejército y se enfrentó en varias ocasiones con las fuerzas del cacique de Guatavita y sus aliados. Freile describe esas batallas como cruentas y con un alto número de bajas en ambos bandos. Es evidente que la Confederación Muisca no era un territorio unificado y pacífico, sino que existían tensiones y rivalidades importantes entre sus líderes. El Carnero también menciona la participación de otros cacicazgos en este conflicto. Guatavita buscó el apoyo de Ramiriquí de Tunja, lo que nos indica la existencia de una red de alianzas y enemistades dentro de la Confederación Muisca. Dicha guerra se prolongó hasta la llegada de los españoles, quienes, como veremos más adelante, se involucraron en estos conflictos internos, alterando por completo el equilibrio de poder en la región.
La división interna entre los muiscas facilitó enormemente la conquista española, debido a que los debilitó y les impidió presentar un frente unido contra los invasores. Fraile también nos cuenta sobre la retirada estratégica de Guatavita y cómo logró reunir nuevamente a su gente. A pesar de buscar alianzas, la guerra finalmente llegó a su fin, aunque los detalles precisos de este desenlace antes de la llegada de los españoles no se especifican completamente en los resúmenes que se ha consultado. Sin embargo, es claro que esta guerra dejó una huella profunda en las sociedades indígenas y en el panorama político del territorio muisca. El quinto capítulo del Carnero nos ofrece, pues, una ventana fascinante a las costumbres, ritos y ceremonias de los indígenas. Carol, ¿qué aspectos de la vida de los nativos destaca Fraile en este capítulo? Este capítulo es una verdadera mina de información sobre la cultura muisca. Fraile describe prácticas como correr la tierra, que consistía en una peregrinación ritual a varias lagunas y santuarios sagrados. Menciona las lagunas de Guatavita, Huasca, Sieche, Teusacá y Ubaqué como los principales lugares de devoción. También describe la construcción de balsas adornadas para realizar ofrendas de oro y esmeraldas en estas lagunas, especialmente en Guatavita. Esta práctica de correr la tierra refleja la profunda conexión espiritual de los muiscas con su entorno natural y la importancia de estos sitios sagrados en su cosmovisión. Un relato curioso que nos encontramos en este capítulo es el de un clérigo que, según Fraile, engañó al diablo o a su moán, chamán, para obtener un valioso tesoro de su santuario. Esta anécdota, aunque contada desde la perspectiva de la superioridad del cristianismo, nos revela la fascinación y la codicia de los españoles por las riquezas indígenas, así como su intento de comprender y manipular las creencias religiosas de los nativos. Fraile también nos ofrece detalles sobre las creencias religiosas de los indígenas en este capítulo. ¿Qué podemos destacar al respecto, Carol? El Carnero sugiere que los indígenas adoraban al diablo, una interpretación influenciada por la visión religiosa cristiana de dicho autor. Sin embargo, sabemos por otras fuentes que su sistema de creencias era mucho más complejo y se centraba en deidades como el sol, Sue y la luna, Chia. Las ofrendas en las lagunas eran una forma de comunicarse con estas divinidades y de buscar su favor para asegurar buenas cosechas, salud y prosperidad para la comunidad. La visión de Fraile sobre estas prácticas como adoración al diablo es un reflejo del choque cultural y religioso que se produjo con la llegada de los españoles. El capítulo 6 nos describe un momento crucial en la historia de la conquista, el encuentro entre las fuerzas españolas y los guerreros de Bogotá en las llanuras de Nemocón. Eduardo, ¿qué nos narra Fraile sobre este acontecimiento? Esta obra también relata cómo las tropas españolas, lideradas por Gonzalo Jiménez de Quesada, se encontraron con un contingente de guerreros de Bogotá en las cercanías de Nemocón. Este encuentro resultó en la muerte del cacique de Bogotá, Tisquesusa, aunque las circunstancias exactas de su muerte varían según las fuentes. La muerte de Tisquesusa marcó un punto de inflexión en la conquista, debilitando la resistencia indígena en la región. Es interesante la explicación que ofrece el Carnero sobre el origen del término moscas para referirse a los indígenas. Fraile sugiere que este nombre surgió de una confusión en la pronunciación de la palabra muisca, o alternativamente, debido a la gran cantidad de indígenas que poblaban la región. Este apelativo, aunque claramente despectivo, se popularizó entre los españoles y se utilizó de forma generalizada para referirse a los habitantes originarios del nuevo reino de Granada. Este capítulo también es significativo porque marca la llegada al nuevo reino de Granada de otros dos importantes conquistadores, Nicolás de Ferdinand y Sebastián de Belalcázar.
El Carnero incluso menciona a algunos de los capitanes y soldados que lo acompañaron a estos conquistadores en sus expediciones. La convergencia de estas tres expediciones en el mismo territorio generó tensiones y disputa entre los líderes españoles por el control de la región y sus riquezas. Y pues llegamos al capítulo 7, el cual se centra en los tesoros del Guatavita y los eventos posteriores a la conquista inicial. Carol, ¿qué nos revela el Carnero en este punto? El Carnero nos cuenta cómo el cacique de Guatavita, anticipándose a la codicia de los españoles por el oro, ordenó esconder sus tesoros en las zonas montañosas de la cordillera de los Chíos. Este acto desesperado buscaba proteger la riqueza cultural y material de los muiscas de la expoliación española. El texto también sugiere que Guatavita era considerado uno de los señores más importantes de la región. El capítulo también nos cuenta cómo el sucesor de Bogotá, con la ayuda de los españoles, logró recuperar a gente de la sabana que había sido tomada por los panches durante la guerra. Esto ilustra las complejas dinámicas de poder y las alianzas que establecieron entre los diferentes grupos indígenas y los conquistadores españoles. Así pues, el Carnero narra el viaje de los tres generales, Quesada, Federman y Belalcázar, hacia Castilla, y lo que les aconteció en la corte española. Del mismo modo, se menciona también la llegada del licenciado Jerónimo Lebrón como nuevo gobernador del nuevo reino de Granada y de la ciudad de Santa Marta. Estos eventos marcaron una nueva etapa en la consolidación del poder español en la región. El Carnero es, sin duda, una obra imprescindible para comprender la complejidad de la conquista del nuevo reino de Granada. A través de su mezcla única de historia, anécdotas y crítica social, Juan Rodríguez Fraile nos ofrece una perspectiva valiosa, aunque no exenta de sesgos, sobre este periodo crucial de la historia de Colombia. Al leer El Carnero debemos recordar la importancia de analizar críticamente estas fuentes históricas y de constatar las diferentes perspectivas para obtener una comprensión mucho más completa del pasado. La voz de los pueblos indígenas, aunque no esté directamente presente en esta crónica, es fundamental para reconstruir la historia de la conquista desde múltiples ángulos. Ahora, continuando con nuestra fascinante exploración del Carnero, en la primera parte de nuestra conversación recorrimos los intensos y a menudo caóticos inicios de la conquista del nuevo reino de Granada. Hoy, continuando, nos adentraremos en un periodo crucial: el establecimiento y la consolidación del gobierno colonial, tal como lo narra Juan Rodríguez Fraile en los capítulos del 8 al 13 de su imprescindible crónica. Seguimos con Nicole, Triana y Carol Guerrero. Es un placer, como ya hemos dicho. Igualmente, Eduardo, es un momento clave en la historia colonial, donde vemos cómo la corona española intenta poner orden y establecer una administración más formal en estos territorios lejanos. Sí, y es súper importante entender cómo estos cambios impactaron la vida de los indígenas, quienes ya habían sufrido muchísimo con la llegada de los españoles. El capítulo 8 nos presenta la llegada de don Alonso Luis de Lugo como nuevo gobernador. Nicole, ¿qué nos cuenta el Carnero sobre este personaje y su gestión? Pues, según Fraile, don Alonso Luis de Lugo llegó con unas ganas tremendas de controlar toda la producción colonial para su propio beneficio. Era hijo de don Pedro Fernández de Lugo, que también había tenido cargos importantes en la administración colonial. Pero parece que su gobierno estuvo marcado por la ambición desmedida y la arbitrariedad, llegando incluso a encarcelar a figuras prominentes como Hernán Pérez de Quesada. Imagínense el revuelo que causó esto en la élite conquistadora. Uy, pero qué tipo. Suena como si solo le importara el poder y la plata.
¿Y qué pasó con él al final? Pues, Carol, parece que don Alonso Luis de Lugo, temiendo las represalias por sus abusos y sus excesos, no dudó en abandonar el nuevo reino en 1544. Dejó un panorama bastante complicado, como podemos imaginar. Y en medio de este caos llega el licenciado Miguel Díez de Armendáriz como visitador y juez de residencia. Su misión era clara: investigar los numerosos conflictos entre los conquistadores y sancionar a aquellos que habían cometido abusos, especialmente las autoridades. Su llegada a Santa Fe marcó un punto de inflexión, un intento de la corona por poner algo de orden en la colonia. Menos mal que enviaron a alguien, porque con tanto gobernador problemático la gente de aquí no debía saber a quién obedecer. ¿Y este visitador sí logró hacer algo? Sí, en efecto, Carol. Díez de Armendáriz llegó con la firme intención de aplicar las leyes nuevas, un conjunto de leyes que buscaban mejorar el trato a los indígenas. Sus acciones fueron cruciales para preparar el camino hacia un cambio en la estructura de gobierno. Se hizo evidente la necesidad de una institución local que pudiera administrar justicia de manera más efectiva y resolver los constantes litigios entre los españoles. Y esa institución, como ya sabemos, fue la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, establecida en 1549. La llegada de los primeros oidores o jueces en 1550 marcó un hito en la organización del poder colonial en la región. El capítulo 9 nos introduce a los primeros años de la Real Audiencia y a la llegada de figuras eclesiásticas clave. Carol, ¿qué nos cuenta el carnero sobre esta nueva etapa? Bueno, pues al principio la audiencia tuvo como sus problemillas internos, ¿sí? Contenciones entre los oidores, porque a pesar de eso fue súper importante para administrar justicia y tratar de proteger a los indígenas de dichos abusos de los encomenderos. Y un evento trascendental fue la llegada del primer arzobispo del Nuevo Reino, don Fray Juan de los Barrios, como fraile franciscano. Su nombramiento formalizó la jerarquía de la Iglesia Católica en la región. Se dedicó a establecer las bases de la Iglesia, implementando diócesis y celebrando el primer sínodo. Sin embargo, su labor no estuvo exenta de conflictos, especialmente con la Real Audiencia y los encomenderos, debido a su defensa de los derechos de los indígenas. También contribuyó al desarrollo de Santa Fe, iniciando la construcción de la catedral y fundando el primer hospital. Qué bien que alguien se preocupara por los indígenas, porque con tanta gente buscando solo su propio beneficio, ellos eran los que más sufrían. Exacto, Caro. Y después llegó el primer presidente de la Real Audiencia, el doctor Andrés Díaz Venero de Leyva. Era un magistrado con mucha experiencia de España. Su principal objetivo fue establecer una justicia real, eficiente, de organizar la audiencia e implementar políticas para proteger a la población indígena de los abusos. Su periodo se recuerda como una época relativa de estabilidad. Incluso algunos la llamaron la Edad de Oro del Nuevo Reino. Ahora bien, el capítulo 10 continúa explorando la administración del doctor Venero de Leyva. Nicole, ¿qué más nos cuenta Freire sobre este periodo? Pues durante su gobierno se siguieron implementando medidas para proteger a los indígenas y consolidar la administración. Finalmente, Venero de Leyva regresó a España a finales de 1574, dejando atrás un periodo de relativa paz y justicia. ¿Y quién llegó después como arzobispo? Porque el primero ya había fallecido, ¿verdad? Así es, por supuesto, Carol. Tras su partida, llegó el segundo arzobispo, don Fray Luis Zapata de Cárdenas. Tenía experiencia militar y religiosa previa.
incluso había servido en Perú. Su llegada a Santa Fe en 1573 significó la continuación de la labor de la Iglesia en el nuevo reino. Zapata de Cárdenas se caracterizó por su apoyo a los indígenas, promoviendo su educación cristiana y la ordenación de mestizos. También contribuyó al desarrollo de la Catedral de Bogotá y fundó el Seminario de San Luis. Pero también se registraron conflictos entre el arzobispo y la Real Audiencia, lo que demuestra que las tensiones entre las autoridades religiosas y seculares persistían. Posteriormente, llegó el segundo presidente de la Real Audiencia, el licenciado Francisco Briceño. Su nombramiento reflejó los esfuerzos por mantener una dirección estable en la audiencia tras la partida de Venero de Leiva. Sin embargo, su mandato fue breve, ya que falleció en 1575. El capítulo 11 nos presenta un nuevo presidente, el doctor Lope de Armendáriz. ¿Qué tal le fue a él? Pues, Carol, el doctor Lope de Armendáriz llegó como tercer presidente del reino. Ya tenía experiencia como presidente de las audiencias de Quito y Charcas. Sin embargo, su gobierno, que duró aproximadamente hasta 1580, se caracterizó por una gran turbulencia, principalmente debido a la llegada del visitador Juan Bautista de Monzón. Monzón fue enviado como visitador general de la Audiencia de Santa Fe con la misión de investigar la administración y abordar posibles casos de corrupción o ineficiencia. Su llegada desató de inmediato fuertes conflictos con el presidente Lope de Armendáriz, lo que sugiere una profunda desavenencia personal o enfoques de gobiernos opuestos. Pero qué problemático, parece que era difícil mantener la paz y la armonía en la colonia, incluso entre los propios españoles. Así es, por supuesto. Durante el gobierno de Armendáriz también ocurrió la muerte de Juan Rodríguez de los Puertos. Aunque los detalles específicos no se mencionan en los resúmenes, su inclusión sugiere un evento relevante en la época. La presidencia de López de Armendáriz se presenta como un periodo de gran inestabilidad, marcado por el enfrentamiento entre el presidente y el visitador real. Los capítulos 12 y 13 se centran en los escándalos y los cambios de poder que marcaron el final de la era de Armendáriz. Se relatan los eventos relacionados con el oidor Dr. Andrés Cortés de Mesa, quien desempeñaba un papel importante en el sistema judicial de la Real Audiencia. ¿Y qué pasó con este oidor? ¿También tuvo problemas? Sí, Carol. Se menciona la muerte de Cortés de Mesa en estos capítulos, y hay indicios de que podría haber estado vinculada a un caso legal o escándalo significativo, posiblemente relacionado con la muerte de Salvador Ordóñez durante la presidencia de don López de Armendáriz. Los conflictos con el visitador Juan Bautista de Monzón continuaron intensificándose. Finalmente, Armendáriz fue suspendido de su cargo por Monzón, presumiblemente debido a las persistentes disputas y a la elevación negativa de su gestión por parte del visitador. La muerte de Lope de Armendáriz en Bogotá, 1585, marcó el final de un periodo turbulento en la historia del Nuevo Reino, ocurrido tras su suspensión y en medio de las controversias de su mandato. ¡Qué cantidad de problemas y cambios de poder! Parece que la colonia era un lugar muy inestable en esos primeros años. Sin duda, Caro. Estos capítulos de El Carnero nos muestran la complejidad y las dificultades del establecimiento del gobierno colonial en el nuevo reino de Granada, las tensiones entre la corona, sus representantes y la sociedad local eran constantes. El Carnero nos ofrece una perspectiva fascinante, aunque siempre debemos recordar que está escrita desde un punto de vista colonial. Agradecemos enormemente a Nicole y a Carol por su valioso análisis y sus detallados comentarios.
Esperemos que esta conversación haya sido de su agrado y los motive a seguir explorando las páginas de esta extraordinaria crónica. Los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo episodio para continuar desentrañando los secretos de nuestra historia colonial.